estadísticas sobre el divorcio. Vamos a iniciar con algunas estadísticas acerca del divorcio, las cuales arrojan cifras muy preocupantes. Aunque las estadísticas sobre el divorcio pueden variar dependiendo del país o región en que vivas, sin embargo se estima que las posibilidades de que un matrimonio acabe en divorcio en un periodo de 40 años pueden llegar a alcanzar hasta el 67%. Esto representa que 2 de cada 3 parejas tienen un alto riesgo de divorciarse durante ese periodo de tiempo. Para contextualizar un poco, diré como ejemplo que en años recientes los mexicanos tienden a casarse menos y a divorciarse más, de acuerdo con datos de la situación conyugal de la población mexicana publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el año 2019. Se ha comprobado que en lo que va de los últimos 6 años, la tasa de matrimonios ha decrecido en un 10%, mientras que en el mismo periodo de tiempo la tasa de divorcios se ha incrementado en casi un 49%, lo cual nos da una idea de lo vulnerable que se han convertido los matrimonios en México. Otro dato importante es que la mitad de los divorcios se producen durante los primeros 7 años de relación. Justamente en esa etapa de ajustes de toda pareja, muchas de ellas simplemente no lo logran y terminan disolviendo el matrimonio. Algunos estudios establecen también que el índice de divorcios para segundos matrimonios es un 10% más alto que el de los primeros matrimonios, por lo que partiendo de estos datos podemos darnos cuenta de que la posibilidad de divorcio son tantas que todas las parejas casadas, incluyendo aquellas que se sienten satisfechas con su relación actual, deberían hacer un esfuerzo extra para mantener sólido su matrimonio y trabajar duramente para invertir en acrecentar y fortalecer su relación. Muy bien. Según las estadísticas, entonces, vemos de que lo más probable es que en un periodo de 40 años, 2 de 3 familias terminen en divorcio. Y es interesante porque si uno le pregunta a todas las personas, hombres y mujeres, ¿cómo te visualizas en el futuro? ¿No? ¿Cómo te ves? Obviamente no todos, pero la mayoría dicen, no, terminar mi carrera, tener un buen trabajo, casarme. Yo hasta ahora, la verdad, he encontrado poquísimas personas que ya tengan cierta edad que no deseen eso. Es más, la sociedad nos casi obliga a que tomemos el mismo camino de todos, ¿no? Y especialmente las mujeres tienen cierto tipo de desventaja, porque hay muchas frases, muchos comentarios, muchos señalamientos al apresurar a que las mujeres cumplan este propósito natural, social, que a veces pensamos que es para todos, ¿no? Y todas. Entonces, pero la realidad que nos ha tocado a nosotros es de que la cantidad de divorcios es alarmante. Y queremos ver cuáles son las consecuencias que ustedes piensan cuando sucede un divorcio. Yo sé que todos nosotros de alguna manera conocemos a, a familias, a personas. Yo creo que en nuestra propia familia hemos visto muchas situaciones de divorcio. Y vamos a ver más o menos qué consecuencias cree que acarrea un divorcio. Hermana Edith, empezamos con usted. Creo que los niños son los más afectados, los hijos. ¿Ah? O sea, sufren. ¿Sufren o Demasiado. solamente sufren, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hermano Luis, los que no tengan audio, no puedan hablar, pueden escribirse, desean. Y creo que sí, es igual que dijo lo que dijo doña Edith, los niños, bueno, los menores son los que llevan la peor parte. Lita. Bueno, yo considero que son una de las grandes consecuencias de una persona que se divorcia,
y hablo por ambos, no solamente desde un punto de vista femenino, sino hablo por ambos, es el daño emocional que deja el divorcio en la pareja. Correcto. Alejandra, Laura, ¿quieren decir algo? Sí, ya, yo creo que aparte de lo que ha mencionado, que es muy importante, puede ser también un tema social, ¿no? Mucha gente, muchos jóvenes, de repente que vemos que mucha gente se está divorciando, ya como que puede ser que no tengamos interés en casarnos alguna vez o no creer en el amor para siempre, ¿no? Es un tema, una parte social, ¿no? Una consecuencia social. Gracias. Georgie, Gabriela, Laura, si desean, pueden escribir o manifestar sus opiniones. Yo creo que a la hora, después de divorciarse, pues viene el momento en que las dos partes de alguna manera rehacen su vida y muchas veces los niños que quedan del primer matrimonio son de alguna forma dejados atrás, ¿no? Y los problemas que traen también muchas veces las nuevas parejas, sea de parte de la madre o del padre, que a veces no aceptan a los niños, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? Muy bien. ¿Está Yesalí también en el grupo? Sí, Yesalí, si deseas comentar algo. Buenas noches, creo que también afecta el lado económico legal con respecto, por ejemplo, a la separación de bienes y cómo eso afecta al resto de la familia, a los hijos, más que todo. Gracias, ¿no? Y esto podríamos decir en síntesis que es el divorcio una tragedia. Tragedia para todos, ¿no? Porque inclusive el hombre que se separa tiene toda una demanda, hasta puede ir preso si no pasa la manutención, los alimentos. La mujer en muchos casos ve truncada su futuro porque la sociedad y el machismo hace que la mujer que ya tenga hijos sea menos atractiva para una relación nueva, y los hijos, el daño es obviamente definitivamente peor, ¿no? A nivel psicológico, social, económico, moral, educacional, o sea, le afecta en todo, ¿no? En general, es una tragedia. Pero esa tragedia, como dijimos en un inicio, nos va a afectar prácticamente a 2/3 de la población que piensa en casarse. Estamos hablando ahora de que ya del 100% de personas que están en una edad y que tienen un compromiso, tienen una pareja, y que se supone que ya están en una edad para casarse, no todos van a tomar la decisión. Porque ya la gente, como alguien dijo en su momento, porque veía tantos divorcios, tantos desastres y tragedias, decide no casarse. Y hay un porcentaje de personas que sí, todavía mantienen la esperanza, la ilusión, y creen que a ellos no les va a pasar esa tragedia, y se casan, y que son una minoría. Y estamos hablando de ese porcentaje de personas que sí toma la decisión, que se arriesga por el amor, por el sentimiento, por el deseo de formar un hogar constituido, funcional, y etc. Y 2 de cada 3 va a caer en tragedia. Ahora nos encontramos nosotros un grupo de 8, digamos, por ejemplo. Y si nosotros pensamos estadísticamente, estaríamos diciendo, de los 8 que estemos casados, porque el divorcio no te llega necesariamente al año, 2 años, 7 años, 10 años, puede llegarte a los 40 años de matrimonio. A los 8 que estamos casados, imagínense que 6 de ustedes que deciden apostar por el amor, casarse con toda la ilusión, van a fracasar, van a adquirir una tragedia. Es terrible. Esto es un problema social inmenso que afecta a la mayoría de la población, e incluso a aquellos, nosotros mismos, que a veces, yo no quiero escuchar la experiencia de todos mundos, pero todos han vivido en un hogar, una familia funcional o no, constituida o no, y hemos visto, y hemos sido partícipes de esto, no saben todo el daño que causa a la sociedad.
pérdida de confianza, pérdida de amor y afectaciones psicológicas. Definitivamente. Ante esto, obviamente, la Biblia, ya desde siglos muy atrás, la palabra de Dios como cristiano, nos da una visión diferente, perdón, una visión diferente del amor, ¿no? Porque, y de la relación matrimonial. Y vamos a leer aquí un texto antes que me siga ahogando. Vamos a pedir que lea, Gaby, que nos lea todo el texto. Ok. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Implica que es exclusiva, permanente y se consume en la relación sexual. El matrimonio es un pacto heterosexual exclusivo entre un hombre y una mujer, ordenado y sellado por Dios, precedido por el acto público de dejar a los padres, consumado en la unión sexual que resulta en el compañerismo permanente de apoyo mutuo y generalmente coronado con el don de los hijos. Muy bien, esa es la opinión de John Stott, en la página 310. Y es, en síntesis, lo que las enseñanzas del Antiguo Testamento señala de Génesis 2:24, ¿no? Y esto obviamente es una institución que pensamos que es antes de la caída, ¿no? Vamos a ver otra enseñanza de Jesús en el Evangelio. Vamos a pedir a alguien que pueda leer. Laura, si puedes leer, por favor, todo de corrido. No le escucho a Laurita nada. Si no puedes leer, Está con su audio abierto, pero parece que no tiene muy buena salida. Tranquila, Laurita, tranquila. sí, por favor, te agradecería que apoyes a Laura en la lectura. Creo que no te escuchó ayer, salí. Entonces, Edita, tú que estás con el micrófono abierto, te agradecería bastante que me ayudes a leer. Ok. Dice, enseñanza de Jesús. Mateo 19, del 3 al 12. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Gracias. Seguimos con el tercer texto. Se dan cuenta que solamente estamos tocando textos bíblicos, ¿no? Entonces, a la hermana Edith le voy a pedir, por favor, que pueda leer esta enseñanza de Pablo. A ver, 1 Corintios 7, del 10 al 16. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor,
que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédense sin casar o reconcíliense con su marido y que el marido no abandone a su mujer y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella considere en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él conviene en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que en paz lo llamó Dios, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvar a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvar a tu mujer? Gracias, hermana Edith. En conclusión de esos tres textos, tenemos la enseñanza del Antiguo Testamento, nos enseña, obviamente, que los dos forman parte de una sola carne, ¿no? Dejan ambos a su padre y a su madre, se unen a su mujer y son una sola carne. Y que implica que es exclusiva. Nosotros creemos en el matrimonio de dos personas, que es permanente y que se consuma la relación sexual. ¿Estamos juntos ahí? Y la enseñanza de Jesús enseña que de igual manera que encontramos en el Antiguo Testamento, que es una unión entre varón y mujer, y que es también, ambos forman una sola carne, ¿no? Pero a la pregunta que le hicieron sobre el divorcio, en el cual antiguamente, en esos tiempos de Jesús, casi por cualquier motivo, hacían que el hombre deje a la mujer y se divorcie. Jesús enseña de una manera clara que si no es salvo por causa de fornicación, eso es por una conducta sexual inapropiada, que generalmente entendemos como tiene un acto sexual con una persona que no es de su pareja, obviamente se involucra una causal de divorcio, ¿no? Y por último, donde Pablo también menciona, y en todo momento promueve la unión entre el hombre y la mujer, menciona también algunas circunstancias en las cuales que si el incrédulo no consiente vivir con la mujer, en este caso que sea creyente, obviamente que el varón no está obligado a una situación de servidumbre, ¿no? Porque obviamente no está obligada, obviamente, a quedarse con alguien que no quiere, en este caso el incrédulo. No es que la persona creyente tome la iniciativa y decida dejar, sino que aquel que no es creyente, sea hombre o mujer. ¿Alguna pregunta hasta ahí para ir a la última diapositiva? Aunque son dos que he pasado por alto. ¿Algún comentario? Yo sé que hemos tocado temas muy generalizados, pero más o menos quiero que entendamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es para nosotros los cristianos esto del matrimonio? Nosotros lo entendemos en una situación de pacto. Pacto en el sentido que la sociedad no entiende el matrimonio así, sino ven el matrimonio de una manera más romántica, ¿no? Yo me caso contigo porque siento, a veces siento un no sé qué, siento algo especial. Y mientras yo tenga esa ilusión, ese sentimiento, y mientras tú me engrías, me hagas sentir bien, yo voy a seguir contigo, ¿no? En general.
Yo, en mi triste experiencia, con la edad que tengo, que son bastantes años, la mayoría de mis amigos en algún momento han tenido una compañera, se hayan casado o no, han tenido hijos, y la verdad, tristemente les diría de que son poquísimas las personas, ni con una sola mano contando, que son capaces de hablarme directo y decirme, oye, cásate. Que no sean cristianos, ¿no? Obviamente. O toma esa decisión. Es lo mejor para tu vida. Es una cosa muy bonita. Te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en general, yo digo, no pasa de una sola mano. Ninguno a veces se siente con la autoridad moral, con la autoridad de la experiencia vivida, de que pueda recomendar una relación de éxito en su vida marital. Y es así, es la realidad. Y lo vemos justamente a veces porque es por el concepto que nosotros tenemos de amor. Y es la manera cristiana que nosotros entendemos el matrimonio, es un pacto. Y este pacto un poco lo podemos comparar con el pacto de Dios que tiene con nosotros. En primer lugar, el pacto que tuvo con Israel, con su pueblo escogido, y también con la iglesia. Y vamos a ver esas implicancias que tiene el matrimonio como pacto. Le voy a pedir al hermano Luis que nos lea, por favor. Ya. Todo, ¿no? Sí, por favor. Tanto el pacto con Dios como el matrimonio humano comprenden una iniciativa de amor, una promesa de compromiso, deberes de fidelidad, la promesa de una bendición, sacrificio. Si cada miembro de la pareja toma el matrimonio fundamentalmente como medio para la búsqueda de su propia realización personal, en vez de verlo como una aventura de autoentrega mutua, por medio de la cual padres e hijos crecen hacia la madurez, es muy probable que el resultado no sea demasiado alentador. Gracias. Ya muchos, incluso psicólogos, muchos escritores, bastante gente que conoce bastante de las relaciones interpersonales, de las ciencias sociales, hablan, ¿no? De que el amor es una decisión, no tanto un sentimiento, y que involucra un compromiso, un accionar de cada persona y hacer que la relación obviamente perdure y permanezca. Y nosotros añadimos cosas como fidelidad, y en todo caso, todas las cosas que vemos acá son cuestiones de voluntad en una relación. No un sentimiento. Yo estoy seguro de que ustedes, como yo, en muchos momentos de nuestra vida nos hemos enamorado y nos vamos a seguir enamorando y vamos a sufrir bastante por sentimientos que son muy fuertes, ¿no? Y a veces vamos a entender que esto es amor. Nosotros, cuando pensamos en esos matrimonios antiguos que eran matrimonios arreglados, decíamos nosotros, ¿no? En el cual se acordaban los matrimonios y que pensamos que la mujer se le había quitado el derecho a elegir y que era forzoso y etc. Yo creo que el matrimonio hubiese sido malo y desastroso si que no hubiese sentido amor, ¿no? Ese compromiso de la relación. Porque en general uno, bueno, no sé si ustedes lo verán así, pero uno aprende a amar y uno decide amar. Y es algo que estamos obligados, ¿no? El sentimiento es transitorio, pasa, hablan de 3 crisis en el matrimonio, que siempre se va a ver, y obviamente que la decisión, cuando uno ve como un pacto con una persona, eso debería perdurar, ¿no? El pacto obviamente debe valer más que cualquier otra situación de emoción o sentimiento. ¿Qué piensa usted, hermano Luis? A ver, usted que quisiera escuchar, ¿qué piensa de todo lo que hemos hablado? ¿Usted siente lo mismo que sintió por la hermana Kelly, que su esposa, cuando se conocieron o cuando dice que se enamoraron? Claro, definitivamente como hablamos con los chicos, hay un momento en que los muchachos aman pues con las hormonas, ¿no? Eh, es un periodo adolescente muy característico, pero luego ya en una etapa de la juventud y
con una vida acentuada, ya todo eso adquiere otra connotación. Creo que sí, yo creo que sí. Igual cuando recordamos cosas, ¿También le recomendarías, a pesar de las estadísticas, que se casen o que procuren casarse o no pierdan ese sueño? claro, claro que sí, definitivamente. eh, Porque creo que es una relación primeramente consentida, voluntaria, ¿no? Consentida, voluntaria, ah, eh, y en la cual, bueno, la pareja decide eh, enrolarse en un proyecto de vida, porque es un proyecto de vida que, que va a conllevar eh, muchos retos, muchas entregas también. Y entonces, eso que decirle a los muchachos, ¿no? O sea, vivimos en una época donde, como tú lo dijiste, nadie está condicionando al joven o a la señorita a hacer tal o cual cosa, pero del momento que ellos libre, voluntariamente lo hacen, yo creo que llega un momento de sus vidas en el cual ellos deciden hacerlo. Han analizado todas los pros, los contras, han analizado parte de sí mismos y parte de la otra persona y deciden hacerlo. Entonces, hay algo que hacemos con los chicos, y me ha hecho acordar ahora esto. Uno de los primeros hábitos que uno aprende y echa raíz muy fuerte es el hábito de ser proactivo. Entonces, cuando uno aprende a ser proactivo, no le está echando la culpa a nadie de su vida. Tomar la responsabilidad de tu vida, o sea, desde adolescentes, es tan importante porque entonces vamos adquiriendo un hábito que es contrario al reactivo. El reactivo deja pasar todo, siempre busca echarle la culpa al otro, siempre condiciona los momentos, pero el proactivo no. Entonces, si uno ha desarrollado ese hábito proactivo, entonces llegar a esta decisión en su vida va a ser algo que lo va a asumir con toda integridad y a pesar de las dificultades lo va a saber llevar, afiatar eh, a, a través del ciclo de la vida, ¿no? Gracias, hermano. Así es. Alejandra, ¿quieres decirnos algo? Por favor, te escuchamos. Ah, sí, quería hacer una pregunta, más que nada. Hace ratito estaba, cuando estaban hablando sobre que la Biblia permite el divorcio, no estoy muy segura de eso, no sé cómo hacer eso. O sea, ¿cuáles son las razones por las que permite? No atendí mucho a esa parte. Escuché la parte de la fornicación, o sea, relaciones fuera del matrimonio, ¿no? ¿Y cuáles son las otras razones? También mencionaron algo de que si la pareja no es creyente y él desea irse, algo así, ¿vale el divorcio en este caso? Sí, correcto, gracias Alejandra. Justamente entre las enseñanzas de Pablo, se refiere a matrimonios mixtos, ¿no? Mixtos quiere decir cuando una de las personas de los cónyuges es cristiano y otro no, o uno creyente y uno no creyente. Lo ideal es pues que ambos sean creyentes y ambos vivan en la fe, pero esto sucedía en aquel entonces, entre los corintios, que eran mayormente las mujeres que se convertían al evangelio, ¿no? Y ellas se convertían al evangelio, pero a veces ya estaban casadas, ¿no? Y solamente ellas se convertían. Entonces, había una situación, y justamente Pablo dice lo siguiente, ¿no? Él pedía, obviamente, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer y a los demás. Yo digo, no el Señor,
dice, esa parte, ¿no? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Punto uno. Y esta otra parte, si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Ya? Miren, ¿ah? O sea, la idea es que en este caso no haya peleas, dificultades por el hecho de que uno sea creyente o no. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, los hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo, esta parte quiero, se separa, sepárese. O sea, suponiendo en el cual, digamos, Luchito no sea creyente, no sea cristiano, y Kelita sí lo es, y Luchito no quiere continuar con Kelita, porque ella es cristiana, ¿ya? Eso, ella no está obligada a quedarse con él. Acá dice lo siguiente. Pues no está la hermana o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que nos llamó a paz. Pero esta separación no es que el cristiano propone, jamás. Esta es una situación en la cual sufre abandono la mujer por ser cristiana. Más o menos estamos por ahí. Sí, sí, pero se enfoca solo en esa razón, o sea, en la razón de ser cristiano. En general, la orden es para que el cristiano jamás abandone a su esposa o su esposo, aunque no sea cristiano. Esa es la orden que enseña Pablo. ¿Ya? Ahora, no sé si tú estás pensando actualmente en la legislación peruana, cuáles son las causales de divorcio, ¿no? Porque a veces pensamos en las causales de divorcio y la legislación peruana habla de causales como adulterio, violencia física y psicológica, atentar contra la vida de la cónyuge, injuria grave, abandono injustificado, conducta deshonrosa, uso habitual de drogas, enfermedad grave de transmisión sexual, homosexualidad, condena privativa de libertad, imposibilidad de vida en común y separación de hecho de 2 años o más. Claro, Es yo estaba pensando en esas otras razones y la Biblia no permite, o sea, no acepta esas otras razones. Como Para cristianos, divorcio. hablamos como Ajá. cristianos, porque obviamente nosotros no exigimos a un no creyente cosas que deban creer, obviamente, porque no son creyentes, ¿no? En este caso, yo a una persona que no es cristiana y no presenta su fe en Cristo, yo no le podría que lleve una vida cristiana, una causa cristiana, como abogado, ¿no? Le diría, no le puedo involucrar en una fe, en una conducta cristiana, en una moral cristiana, cuando no es cristiano. Y si ella me dice, mira, yo quiero separarme por tal o cual motivo, bueno, aplico la ley, ¿no? Lo legislativo. Obviamente le animaría a que no le haga y que trate obviamente bueno, si le daba una oportunidad, que conozca a Cristo, porque a todos los cristianos, si seguimos el ejemplo de Pablo, por ejemplo, esa enseñanza de Pablo, cuando dice esa parte, mira esa parte, ahí está, porque el marido incrédulo es santificado a la mujer y la mujer incrédula al marido. ¿Qué significa esto? Significa de que el hecho de que una de las dos personas sea cristiano, sea un hijo de Dios, trae una serie de bendiciones al vínculo familiar. De todas maneras. Y como yo les contaba a un inicio al hermano Luis, la hermana Kelly y la hermana Edith, yo estuve pensando en toda mi vida cristiana, que son como 30 años de vida cristiana, participando en la iglesia. Siempre he visto que la pareja de dos, siempre uno llega primero al evangelio y a los años, puede ser a los 5, 10 años, la otra persona de alguna manera entra a la comunión del Señor y desarrolla una fe, sea por el testimonio de la esposa, sea por la oración, que muchas veces decían que oraban 20 años para que el esposo también conozca al Señor, y estaban allí. Pero obviamente lo que yo digo justo concuerda a lo que dice Pablo. No se sabe. ¿Qué sabes tú, oh mujer, dice ahí, si quizás si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salvo a su mujer?
Eso es lo que dice ahí. Pero definitivamente, de que hay un efecto de bendición a la familia, al hogar, cuando uno de los cónyuges es creyente, es 100%. Kelita, tú tienes la palabra, por favor. Sí, de repente un poco que estoy tratando de entender a Alejandra, de repente tratamos un poco eso la semana pasada también, ¿no? Vimos en el caso cuando mencionamos, hablábamos de la mujer, que lo que sí, como condición de ser mujeres, no, lo que no podemos permitir es que pues nos maltraten, ¿no? Vivir en medio de la violencia, del dolor, del maltrato psicológico, físico. Creo que ahí sí, o sea, por más que seas cristiano, no estás obligado a soportar, ¿no? Entonces, eso sí sería muy, muy bueno aclarar y de repente como que para ayudar. Pero hay algo que sí me gustaría tomar y dejar claro. Bueno, aquí están los chicos y es un tema muy, muy álgido que a veces no se toca, ¿no? Muchas veces nuestra cultura no nos ayuda. Y justamente estoy leyendo un libro donde habla de que la familia es base de la nación. Y quería leerles un espacio para poder enfocar lo siguiente. Dice, las familias sanas producen naciones sanas. Las familias sanas son fruto de la enseñanza bíblica y la práctica intencional de los propósitos y principios de Dios para el matrimonio y la paternidad. Este es el rol que debe jugar la iglesia en nuestra sociedad. Equipar a las familias con enseñanza cristiana sana y coherente para que éstas puedan ser sal y luz en sus comunidades. Y lo que es algo que tenemos que tener claro. Entonces, por eso es muy importante que si nuestros jóvenes ya conocen a Jesús, decirles con toda intencionalidad y con toda claridad que no pueden casarse con un no creyente, porque no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas, ¿no? Ahora, si tú no conoces a Dios, que es lo que es el caso que está presentando aquí Pablo, y te casas, y allí en ese proceso conoces al Señor, y bueno, escuchábamos a Juan también al inicio, bárbaro, pero si tú conoces la verdad y sabes que no va a ser fácil, va a ser muy, muy difícil, entonces lo ideal es que los chicos y las chicas que conocen a Jesús, busquen amistades sanas, que estén rodeadas de gente que conoce a Jesús, que se casen con alguien, que busquen pareja con alguien que conozca a Jesús, porque en sí eso va a ser la base de un matrimonio sólido. Van a poder enfrentar, porque los dos tienen los principios, están sólidos, ¿no? Y como iglesia ese es nuestro trabajo. Eso es lo que yo quería agregar, Juana, esto es muy, muy importante, que plasmemos esa base. Adelante, Sí, Man, Lili. justamente, tu ay, audio. disculpa, pero quería adherir algo. Justo Sí. al caso que mencionó la hermana Kelita me estaba refiriendo más o menos, ¿no? Tiene una pareja que, mujer y hombre, la mujer es cristiana, por ejemplo, y recibe agresión física, pero la Biblia no pone como una causante de divorcio eso, y ella es cristiana y la sigue. Entonces, por seguir con su fe, todo va a soportar a esta persona, ¿no? Que recibe maltrato. Te entiendo, Alejandra. Justamente este texto yo acabo de subrayar, ¿no? Obviamente que la Biblia nos da un patrón general, pero obviamente si lees lo subrayado, habla de que tanto el hermano y la hermana no están sujetos a servidumbre. O sea que no se va a soportar una condición en la cual seamos tratados de una manera, obviamente, deshumana, ¿no? Infrahumana. Yo creo, obviamente, que nadie debe permitir que alguien dañe o lastime, ni siquiera verbal ni psicológicamente, la imagen de Dios. La mujer jamás, primero debe amarse a sí mismo como imagen de Dios y no debe permitir ni siquiera a su marido, menos aún una persona extraña, trate de ofender su dignidad, porque la dignidad suya se la debe a Dios, ¿no? En primer lugar. Y obviamente en este caso, si un marido que no es cristiano trata a una mujer que sí es cristiana, no tiene por qué soportar, no tiene por qué aguantar. Y justamente es un poco el sentido de esta parte. El hombre no es decirte, te dejo y te abandono, entonces nos divorciamos. Hay muchas maneras de expresar ese deseo.
¿Cuándo te deja? Cuando te deja de amar, te deja de respetar, te deja de valorar, te deja... Yo sé que puede interpretarse de una manera demasiado amplia, pero tratamos nosotros siempre de entender en enseñanza de Pablo, aunque suceda esa, y tú tienes que separarte físicamente o vivir en otro lugar, denunciarlo, que es muy legal, muy de acorde, obviamente que uno debe ser la última decisión. En el caso de este tipo de cosas, la última decisión que uno tome. Uno debe procurar, pienso yo, de orar, de buscar la reconciliación, buscar la conversión, que sería lo más ideal del esposo, del padre de tus hijos. Porque ya sabemos que todo divorcio es una tragedia para la familia. ¿Ya? No, en ningún momento, obviamente enseñamos nosotros de que uno deba soportar esa vejación, de ninguna manera, ¿no? Luchito, ¿quiere decir algo, por favor? Sí, notorio cómo la iglesia de Corinto puede dar esa amplitud para que Pablo pueda insertar esas recomendaciones. Obviamente, por eso él clarifica y dice, por eso le digo a los demás, yo lo digo, no el Señor. O sea, él está partiendo de que sus consejos son producto de un criterio que él está usando, no del principio general que ellos tenían acerca del matrimonio como propósito de vida, ¿no? Y es por eso que él dice, por eso yo lo digo, no el Señor. O sea, para la iglesia, la base de las enseñanzas eran las enseñanzas de Jesús, pero él por eso amplifica un poco y puede dar esas variables a una iglesia en Corinto que era polígama. O sea, en la iglesia de Corinto, que era una comunidad gentil, era muy usual la poligamia. Entonces, él por eso está tratando de clarificar, está tratando de guiar a una comunidad gentil con una cultura totalmente distinta a la cultura judía, ¿no? Entonces, eso es importante. Y claro, difícil, nadie está dispuesto a soportar una deshumanización, como tú lo has dicho. Eso no se puede dar, no es dable, ¿no? Definitivamente, bajo ningún concepto. Gracias, Luchito. Y comprender que al menos el quebrantamiento del pacto, casi automático, diría yo, es la inmoralidad sexual, ¿no? En ese caso. ¿Ya? Esto sí es clarísimo, ¿no? Lo otro, ustedes saben muy bien que una discusión, una situación de problemas de pareja que siempre la va a haber, se debe buscar la solución, ¿no? Ese es el camino, no es el divorcio. En cuestiones de pareja, de familia, lo primero es buscar la solución. Obviamente hay mecanismos legales para ustedes mantener su integridad y siempre deben usarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero el camino en este tipo de problemas conyugales es la reconciliación, el perdón, el ánimo de buscar el entendimiento y salvar el matrimonio, ¿no? Porque entendemos que el divorcio siempre es una tragedia. Alejandra tiene. Ah, sí, ahora me quedé viendo la parte donde decía, y si se separa, quédese sin casar. O sea que si pasa una situación de fornicación o de las que están permitidas, no está permitida por la iglesia que se vuelva a casar, la mujer o el hombre. Ya, en términos generales, el autor que he leído, en el caso si es que el marido, que no es cristiano, busca separarse, divórciese. Eso sí, si el otro te propone el divorcio, divórciate. No es que uno está obligado a mantener, no, porque la Biblia dice que no solamente por el adulterio me tengo que divorciar, no. Ustedes no están obligados a ningún tipo de servidumbre, como hemos estado llamando aquí, ¿no? Divorcios. Pero, obviamente, el cristiano, en el cual no busca en primer lugar, obviamente, el divorcio, como no hay motivo, definitivamente. Y si es que la mujer o el hombre decide, en este texto justo dice, ¿no? Que la mujer no se separe del marido, es lo que estás leyendo. Y si se separa, quédese sin casar. O sea, para empezar, si tú buscas como cristiano un pretexto
para separarte. Cuando no, realmente no hay un motivo, no deberás quedarte sin casarte. Quédate solo. Eso es lo que yo entiendo. Y buscar la reconciliación. Pero Juan, si tú retornas a las enseñanzas de Jesús, te vas a dar cuenta que él dice que, no sé si en las enseñanzas de Jesús, pero habla de que si se casa con la repudiada, el que se casa con la repudiada fornica con ella. Ya, por eso que Pablo ya acá no lo menciona, porque eso era claro ya porque era una enseñanza, la Claro. enseñanza de Jesús. Entonces, y Jesús va, también dice, si es que aquel que se separa, por ejemplo, la mujer por ejemplo, ha recibido la carta de divorcio, si se casa, es una adúltera. Y el hombre también es un adúltero, ¿no? Entonces, por Pero, ejemplo, dice, sí, justo, esto cuando habla de que la mujer no se separa del marido, se separa, que ese sin casar, reconcíliese con marido, tiene más que ver justamente con el contexto que le dije ese instante. Eran las mujeres las que se iban incorporando a veces al evangelio, y ellas pues tenían la cuestión de que, ¿qué hago? Yo ahora soy cristiana, conozco a Cristo, pero ya me casé y mi esposo no es cristiano, lo abandono, ¿no? Ese es el contexto. Y entonces Pablo dice que no. No es que ahora tú eres cristiana y él no, lo vas a dejar y te vas a ir con otro y te vas a casar. Ese es el contexto. Luchito, sí, para terminar ya, porque ya estamos con el tiempo. Y me has hecho acordar, el contexto es el que hace reaccionar a ellos, y me has hecho acordar cuando hace unos años vinieron unos hermanos anglicanos nuestros del otro lado del mundo, y era un presbítero de la India, y ellos hacían misión en África, y entonces ellos estaban evangelizando África, y ellos compartieron un poco el tema ya en África. En África, por ejemplo, hay un matrimonio culturalmente normal, hablando allá, un hombre puede tener 4 o 5 mujeres, ¿ya? Y todas pueden ser mantenidas por él. Eso es normal en su cultura. Entonces, cuando llega el evangelio y ellos van a tratar con ellos, hay cosas que van a causar cierto impacto. Entonces, ellos, justamente él nos comentó que cuando los varones se convirtieron a la fe, preguntaron, pidieron consejería si era necesario abandonar a las 4 mujeres y quedarse con una. Obviamente, uno de los presbíteros dijo que, bueno, sí, sería bueno. Pero ahí se dieron cuenta de que al hacer eso, estabas dejando de lado a las otras 4 y a los niños. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Le dijeron a la comunidad, manténgase como están, pero de aquí en adelante los jóvenes que se casen, de aquí en adelante cásense con la perspectiva de aplicar la monogamia y no la poligamia, ¿no? Entonces, en este tipo de aspectos es muy crucial una consejería, tiene que entrar a tallar mucho el criterio, los efectos de la cultura, y bueno, siempre el Señor da sabiduría, pero ellos se dieron cuenta que no era sabio decirle al nuevo hombre en Cristo, en esa cultura africana, que deje de ser polígamo, porque los efectos iban a ser devastadores en las 4 mujeres y en los hijos de ellas, ¿no? Entonces, hay momentos y situaciones en las cuales el Señor siempre creo que nos lleva a poder discernir y a poder actuar con sabiduría. Gracias, Luchito. Y justamente ya para terminar, me haces acordar lo que decía una profesora. Es cierto, a veces uno ya es adulto y tú vas a encontrar a veces a una pareja de cónyuge, o de marido y mujer, de hecho, que tienen hijos, pero tienen matrimonios con otras personas. O que ya tienen otro matrimonio que no se separó, pero ya se unió con otra, y situaciones que son complejas.
Entonces, esta profesora decía, es indudable de que nosotros vamos a llegar en una situación, una condición a los caminos del Señor con un pasado, una experiencia, con ciertas cosas. Y cuando llegamos al Evangelio, nosotros intentamos, esas cosas de pasado son como nudos, que definitivamente vamos a intentar desatar esos nudos de pasado, pero no va a ser posible todos, obviamente. Y algunos van a quedar ahí, vamos a tener que aprender a vivir con esa situación, con esa condición, que puede ser muy difícil, muy duro para nuestro futuro. Es por eso que se le aconseja a todos los jóvenes, a todos nosotros, en la vida, la conducta que llevemos, vamos a nosotros tomar la decisión de hacer nudos o no en una relación. Podemos tener hijos, a veces prematrimoniales, situaciones que afectan a nuestra salud, como yo he conocido muchos, por ejemplo, el aborto, que piensa que porque ya me hice un bajón cuando era muy joven, no pasó nada, me aseguré mi futuro, ha traído muchas consecuencias negativas, que vamos a ver el aborto la semana que viene, y otras cosas. O el hecho que tú te has tenido 1000 enamorados o 100 novias, cosas, hábitos que se quedan y de alguna manera influye bastante en tu relación personal. Y cuando a veces la sociedad te dice, vive todo lo que puedas, ¿no? Disfruta antes que te cases, y para que ya no tengas que envidiar, no tengas que lamentarte cuando ya tengas tu compromiso, es falso. Y lo vamos a ver eso luego cuando seamos adultos, ¿no? Que se lucha, esos hábitos son difíciles, muy difíciles de quitar. Hermana Edith, ¿quiere despedirnos con una oración? Sí. Amado Padre, estamos muy agradecidos porque siempre nos preparas para el camino en la vida cotidiana. Señor, gracias por estar con nosotros todos los días, ayudarnos y también en esta área, hacernos entender que debemos tomar decisiones correctas en el camino de la vida. Gracias por la vida del hermano Juan, que domingo a domingo nos trae cosas nuevas y nos ayuda a reflexionar para ser mejores. Gracias por la vida de Alejandra. Gracias, Señor, por la vida de Gabriela, por Jordi. Gracias, Señor, por Laura. Gracias por Yetzalí. Gracias, Señor, por aquellos que hoy no se han conectado. Sigue ayudando a Brian, Señor, en su recuperación de salud y consuélale cada día también, Señor, y fortalece su vida. Señor, por aquellos jóvenes que no están hoy, ayúdales en todo lo que ellos emprendan y guíales a tomar decisiones correctas, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Luis, de Kelly, que siempre están motivándonos, siempre están con nosotros, preocupados por nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por la vida de ellos, por todos y cada uno. En esta noche, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos cubra y que tus ángeles acampen alrededor de cada uno. Gracias por estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan, antes de que terminen, chicos, antes de que se salgan, yo quería mencionar algo de una pregunta que Juan había hecho al inicio. Y es que yo sí les animo, les animo a casarse. Y de verdad, les animo de todo corazón. Soy de aquellas personas que cree firmemente esto que está, que voy a leerles. Creo firmemente que Dios estableció a la familia como roca firme de la sociedad, como bloque fundamental para edificar las naciones. Y yo puedo releer este verso como lo siguiente: Dios estableció a la familia como roca firme de la sociedad, como bloque fundamental para edificar al Perú.
creo firmemente que ustedes que están en la sala y aquellos que nos van a ver después, van a ser y van a ser esa roca que Dios va a usar. Sus familias, las familias que ustedes elijan, van a ser esa roca firme que Dios va a usar para cambiar a este país. Así que yo los animo en el amor del Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pero saben que lo importante es tomar la decisión y saber cuándo y cuándo es el momento y quién es la persona correcta. Ese tip yo no los puedo dar. El único que les puede dar es Dios. Y para que Él les dé ese tip y les indique cuál es el camino, divorcio, urgencia, bueno, los nombres que tengas de chicos contados y más, y 20, el único que te puede indicar quién es Dios. Así es que tu vida de fe, tu vida de comunión con Dios, va a depender, de esa vida de comunión con Dios va a depender la decisión que tomes cuando tengas que elegir. Así que no le tengas miedo. Nunca ha sido fácil edificar, criar hijos. Nunca. Yo creo que para nadie ha sido fácil, ¿no? Entonces, no sé de qué familia vengas, pero yo sí vengo de una muy bonita que se edificó a quienes valoro. Mi padre no está, pero sí, aunque me fue difícil tomar la decisión de casarme, pero le doy gracias a Dios porque sí lo hice. Así que ánimo. Muy bien. Muy bien, chicos. Juan, adelante. Al aborto, vamos a hablar sobre la pastilla del día siguiente, tal vez, métodos anticonceptivos. Kelita nos va a ayudar mucho en todo esto. Perfecto, perfecto. Entonces, muchachos, gracias por su permanencia en sala. Tengamos un bonito término de domingo, un bonito inicio de semana. Podamos ser fortalecidos por el Señor en todo lo que hagamos, en todas nuestras actividades. Bendiciones para todos y cada uno, Laura, Georgie, Yersali, Gaby y Alejandra, y todos los que estamos aquí, Doña Edith, Juan, Kelita, quienes hablan. Bendiciones. Dios me los bendiga. Ánimo. Bendiciones a todos. Buenas noches. Igualmente, Buenas ya noches, viene los Adviento, amamos mucho. ya viene Navidad. Buenas noches a todos. Vacúnense, chicos, por Eso favor. sí, para hacer la vacúnense. parrilla ahí en Surco. Vamos. Por favor, por favor.